Listo, me avisan si lo pueden ver o si lo puedes ver. Creo en una persona nomás ahorita. Confírmame si se puede Sí, ver. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Saraí. Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar entonces. Esta semana, entonces, vamos a ver animales. Muy bonito el tema. Todo el mundo le gusta los animales. El enfoque que le dan en la pre es un enfoque evolutivo, es decir, la descripción tiene que ser transicional, como ha ido cambiando a lo largo de los años, millones de años. Anatómico, porque hay que ver varias estructuras. Y también fisiológico, porque hay algunas cositas también que vamos a recordar de algunos sistemas que vimos anteriormente. Sistema respiratorio, sistema excretor, sistema circulatorio y todo lo demás. A ver, vamos directo a las preguntas. Ya si tienen preguntas individualmente, lo van dejando en sus comentarios y bacán lo hacemos. Dice aquí, al hablar de organismos sesiles acuáticos y en su mayoría marinos, con reproducción sexual y asexual por gemación, con células denominadas porocitos, condocitos y megocitos, hacemos referencia a los poríferos, ¿no? Eso es obvio. Creo que no hay mucha ciencia ni mucha vuelta que darle tampoco. Porocitos, conocitos o megocitos vienen a ser parte del grupo de los poríferos, es decir, las esponjas de mar. Por si no recuerdas cuál es la función de cada uno de ellos, voy a agrandar esto. Ahí está. Los porocitos son los que se encargan de formar los agujeros por donde va a pasar el agua. Los coanocitos van a ser unas células encargadas de la alimentación. Ellos son los que principalmente atrapan el alimento y ellos comienzan a digerir el alimento. Y luego los amebocitos se encargan principalmente de la defensa. Es decir, si entra una bacteria por ahí, entra por ahí un bichito que quiere hacer daño, entonces los amebocitos van a defender esa área. Porque lógicamente, si bien no es un animal, esta esponja de mar, otra cosa que seguramente ya han visto, aquí está, ¿no? Ahí está. Si bien no es una esponja, no, la esponja no es un animal como tal, no es un animal verdadero, tiene la capacidad de ser llamado animal debido a que es una agrupación de células que tiene cierta, por así decirlo, cierta independencia, cierta forma de convertirse en un organismo como tal y necesita defender su territorio, una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces cumple al menos con algunos aspectos, que es la de alimentarse, la de defenderse, la de formar sus estructuras y cosas así muy parecidas. Entonces, por esas cuestiones se le puede llamar todavía un animal, aunque en términos muy estrictos, a este animal sin tejidos verdaderos, como lo que estás viendo ahí, se le suele denominar parazo, ¿ya? ¿Qué es un parazo? Un intermedio, un animal intermedio, ¿ya? Un animal intermedio, así se le va a llamar, parazo, animal intermedio. Entonces, eso es lo que vamos a tener con este parazo. Muy bonito, ¿no? Muy interesante. Estos animalitos, como tal, como les dije, no van a tener nada, pero nada de cosas complejas. No tienen sistema circulatorio, no pasa sangre por su cuerpo, no tienen nervios, no tienen hueso, no tienen cartílago, no tienen nada, ¿no? Para empezar, es de los invertebrados, sino el invertebrado más primitivo que existe actualmente. Lógicamente han existido invertebrados mucho más primitivos que las esponjas de mar, pero seguramente ya se extinguieron, o tal vez aún no los encontramos. Pero hasta la fecha, lo que sabemos es eso, ¿no? De que el animal invertebrado más primitivo es la esponja de mar. Una cosa muy curiosa es el aspecto de sus células. Las células, estas rojitas que están viendo por aquí, los coanocitos vendrían a ser las que se especializan para comer. No, tampoco tiene sistema digestivo, mi estimada Saray. Tampoco tiene. Lo único que tiene es un tipo de digestión llamada digestión intracelular. Ya, aquí también lo voy apuntando. Digestión intracelular. Digestión intracelular. ¿Ya? Digestión intracelular. Digestión intracelular. ¿Por qué? Porque esa célula, justamente la rojita,
que luego aquí lo amplían y se ve ya de otro color, el color amarillo. Esa célula, mediante esos flagelos que tiene, ¿qué son los flagelos, profe? El flagelo es esta colita de amarillo que estás viendo por acá. Es una cola. Con esa cola comienza a atrapar el alimento y entonces comienza a ingresárselo, ¿no? Comienza a ingresar el alimento, comienzan a comerlo. Recuerda que la palabra comer en células significa procesarlo químicamente. No tiene dientes, por si acaso, no tiene lengua. Lo que tiene son sustancias químicas que lo que hacen es disolver, comenzar a cambiar la materia para aprovechar la energía que tienen estos. ¿Ya? Entonces, así funciona más o menos la cosa. La vida para una esponja es muy sencilla, ¿no? Comes, te defiendes un poco, construyes bien tu casita y se acabó el asunto, nada más. Eh, otra cosita que quería mencionar, otra cosita, se me fue. Pero bueno, eso es con los poríferos, ¿ya? Eso es con los poríferos. De la pregunta número 1 ya está hecho. Pregunta número 2. Si al realizar una colecta de organismos hallamos un ser de cuerpo gelatinoso, tentáculos llenos de nidocitos tóxicos, un solo orificio digestivo, cuerpo con aspecto medusoide, podemos decir que probablemente estamos hablando del filón. Si te dice medusoide, creo que es muy fácil inducir de que lo que te está diciendo es que están hablando de una medusa, eso es obvio. Las medusas, coloquialmente también llamadas las malaguas, tú vas a la playa y encuentras en las orillas un animalito de aspecto gelatinoso, así como si pareciera una bolsa con agua. Igualito es, solo que tiene unos tentáculos aparte. ¿Ya? Y esa cosa de ahí va a tener entonces, pues, esta medusa o esta malagua va a tener sus tentáculos y esos tentáculos usualmente tienen sustancias urticantes. No, no mata a las personas, a los seres humanos los mantiene irritados nada más. Si te pica la pierna, te va a comenzar a irritar la pierna, es decir, te causa un rascarrasca, por así decirlo, te quema la piel también, pero no, no pasa a mayores. En cambio, en los animales más pequeñitos, que justamente es el veneno especializado para ellos, a ellos sí los mata. La única medusa que nos puede matar es una medusa llamada medusa cubozoa, que tiene forma de cubo, es decir, su cabecita parece un cubo, y esa sí tiene un veneno bien potente que podría matar al ser humano. Pero los demás no. Además se encuentra en Asia, no aquí en la parte de Lima, sino ahí en el otro continente. Entonces, la cosa es mucho más compleja. Entonces es eso, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De los nidarios. Otra cosa con lo que puedes inducir, nidocitos. ¿Qué son los nidocitos? Son las células exclusivas de los nidarios. ¿En dónde se encuentran los nidocitos? Vamos a chequear. Aquí está, ¿no? Ahí está justamente lo que están viendo. ¿Cómo se representa eso de ahí? Todo esto de aquí se le llama nidocito, ¿no? A todo esto de aquí. Esto de aquí es un sensor que detecta el movimiento, que detecta la presión, tiene como un primitivo sistema del tacto, ¿ya? Entonces, este sistema de tacto muy primitivo, lo que va a hacer es de que si choca algo con este cachito que estás viendo por acá, automáticamente se va a mover de su lugar y lo que va a hacer es de que se va a desprender una espina. Esta espina llamada barba va a liberar un filamento y ese filamento es usualmente el que está cargado con veneno. Entonces, esos nidocitos son las células especializadas de los nidarios que se encargan justamente de matar a su presa. La presa de los medusas pueden ser unos pescaditos muy pequeños, como por ejemplo cuando veían la película de Buscando a Nemo. Ese pescadito de ahí, ¿no? Doris estuvo a punto de morir, producto del efecto de este tentáculo venenoso, a punto de morir. Una tocada más y la mataba. Por suerte no murió. Y hubo segunda parte todavía. Este, entonces es eso de ahí, ya esos nidocitos. Esos nidocitos van a ser abundantes por si acaso en los tentáculos. Y gracias a eso entonces se le llama nidarios a estos de aquí. Antes llamados celenterios también. Listo, entonces vamos a tener eso. La 2 ya está hecha. La 3 dice, ¿verdadero o falso?
A ver. Dice, las siguientes afirmaciones comparan a los artrópodos y los moluscos. Indicar el valor de la verdad o falsedad de cada una de ellas y elija la alternativa correspondiente. Ambos poseen un exoesqueleto que mudan periódicamente, recontra falso, ¿no? ¿Has visto alguna vez a algún caracol salirse de su caracol y luego que se forme otra conchita por ahí y entre a ese caparazón? No, ¿verdad? No se da eso de ahí. Los moluscos, como los caracoles o como los pulpos, no tienen capacidad de mudar, es decir, no cambian su piel periódicamente para que puedan crecer. En cambio, los artrópodos sí, usualmente tienen varias mudas, es decir, cambian su piel, entre comillas su piel, o mejor dicho, la parte externa de su cuerpo, para que puedan crecer. Yo no recuerdo ahorita un insecto en particular, pero sí tengo el recuerdo de que hace algún tiempo yo me compré una mantis. Lamentablemente me compré porque hay en abundancia, no sabía. Entonces me compré una mantis y quería verla crecer, ¿no? Y me dejó una muda por ahí. Es decir, me dejó el cuerpecito, la parte externa del animal, y eso es simplemente como un caparazón. Lo deja, lo saca y el animal sale de ahí y sale un poquito más grande, ¿no? Lo mismo sucede con las arañas también. Las arañas cuando quieren crecer pierden su exoesqueleto, mudan, dejan eso de ahí y luego sale otra más grande. Principalmente eso sucede con el caso de las tarántulas, que suelen crecer mucho más. Entonces vamos a tener esa figura. Luego la segunda dice, los artrópodos tienen un cuerpo segmentado, mientras que los moluscos tienen un cuerpo blando no segmentado. Claro, eso sí es obvio, ¿no? Verdadero. ¿Por qué? Porque los artrópodos, la cucaracha, la mantis, el saltamonte, el grillo, el escarabajo. Y no solamente estoy hablando de insectos. Podría meter también ahí cuando vas al mercado y compras el cangrejito, por ejemplo, los famosos mariscos. Todos esos de ahí, todo ese grupo de mariscos son artrópodos. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes piezas. Como si fuera un juguete que tienes que armar las piezas para dar el total. Igualito sucede con los artrópodos, tienen diferentes piezas. Entonces sí, no tiene un cuerpo segmentado. Mientras que los moluscos tienen un cuerpo blando no segmentado, sí es obvio. Los moluscos tienen el cuerpo todo blandito, ¿no? Suavecito, esponjosito. Por eso nosotros lo aprovechamos principalmente para comerlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita el famoso calamar que se está cayendo, o mejor, que se está cayendo, que se está saliendo de los mares, se está varando hacia las superficies, hacia las orillas. Ya, eso, por ejemplo, eso es el calamar, esa es la pota, tiene un cuerpo blando, un cuerpo musculoso. Nosotros aprovechamos ese músculo blanquito para comer la pota, ¿no? Cuerpo del calamar. Ambos filos incluyen especies marinas y terrestres. Sí, eso también es verdad, ¿no? Por ejemplo, insectos marinos hay un montón, solo que nosotros no lo conocemos. Pero hay mucha diversidad de insectos marinos. Luego, insectos terrestres, también obviamente, ¿no? Hay un montón. Crustáceos marinos, también hay. Crustáceos terrestres, también hay. Eh, por ejemplo, ¿no? Si están por ahí por los parques y agarran y levantan una piedra, van a encontrar unos animalitos llamados los chanchitos de tierra. Esos chanchitos de tierra son crustáceos y los crustáceos pertenecen al grupo de los artrópodos, por ejemplo. Ellos viven debajo de la tierra, comen las hojas húmedas, comen los troncos húmedos y de eso se alimentan y de eso viven felices y tranquilos, ¿no? Y son felices y tranquilos hasta que uno levanta la piedra y encuentra ya los animalitos. Pero ese es su estilo de vida, ¿no? De esa manera viven esos animalitos. Y eso que pertenece al grupo de los crustáceos, es decir, es un pariente cercano al grupo de los cangrejos, al grupo de los camarones, al grupo de los krills y todo lo demás. Entonces, eso es lo que vamos a tener en ese grupo de ahí. Y por último, dice, los moluscos poseen un sistema nervioso más desarrollado que los artrópodos. No, es al revés. Los artrópodos tienen mayor complejidad en el sistema nervioso que los moluscos.
por si acaso, ¿ya? Aclarando la figura ahí. Los artrópodos suelen tener ganglios cerebroideos, es decir, unas porciones no necesariamente llamadas cerebros, porque no está conformado por sesos ni nada de eso de ahí, sino que son un conjunto de neuronas que se engloban, se agrupan y están divididos en cada uno de los segmentos que tiene el artrópodo. O sea, esa es la razón por la cual uno, por ejemplo, cuando mata a una cucaracha, por ejemplo, cree que la ha matado pisándole la cabeza, pero la cucaracha sigue viva. La pregunta es, ¿por qué sigue viva esa cucaracha? Porque solamente has destruido uno de los tres ganglios cerebroideos que tiene. Uno lo tenía en la cabeza, en la parte cefálica, pero puede tener más ganglios, puede tenerlo también en la parte torácica, en la parte media, y también puede tenerlo en la parte abdominal, en la parte final de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual matar a una cucaracha no sirve arrancándole la cabeza, tienes que matarla totalmente. Y también hay que recordar de que su cuerpecito de la cucaracha tiene unos orificios en la parte del abdomen, es decir, en la parte de la panza, con lo que le permite respirar. Entonces, si a una persona se le ocurre solamente pisarle la cabeza, lo que no sabe es de que ahí en la cabeza no estaba la zona en donde respiraba. No tiene nariz, ¿no? Nunca has visto una cucaracha narizona, niñata. Pues no tiene nariz, no tiene fosas nasales. Lo que tiene son unos agujeros en la parte del vientre, en la parte de la barriga que le permite respirar, ¿ya? Entonces son muy desarrollados por diferentes razones, pero el sistema nervioso es uno de los más desarrollados. Eso también es la razón por la cual tiene la capacidad de reaccionar muy rápido ante las cosas que suceden. A una mosca la quieres matar, ¿no? Vas con un manazo a matar a la mosca, en la vida le vas a ganar, ¿no? A menos de que sea más rápido que la mosca o qué sé yo, te hayas tomado mucho café y estés súper rápido, entonces no vas a matar a la mosca. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de reaccionar rápidamente a las cosas que hay en el ambiente. Entonces, por eso los artrópodos, como los insectos, como las mosquitas, suelen ser más desarrollados en el sistema nervioso que los moluscos. ¿Ya? Ahora vamos a la 4. Dice, las siguientes afirmaciones comparan cordados equinodermos. Indica el valor de verdadero o falso para cada una de ellas y elige la alternativa correspondientemente. Dice ambos sobre cordados equinodermos. ¿Ah? Si no recuerdan cordados, cordados es el grupo de los animales que dan origen a los vertebrados. ¿Cómo va a ser un cordado? Un cordado va a ser un animal que va a presentar una notocorda. Así de simple. ¿Qué es la notocorda, profe? La notocorda es la estructura primitiva de la columna vertebral. ¿Ya? La estructura primitiva de la columna vertebral. ¿Qué es la columna vertebral, profe? Ah, lo que tienes en tu espalda, pues, ¿no? Esa cosa, esas piezas de hueso llamadas vértebras unidas entre todas, eso viene a formar la columna vertebral. Y en esa columna vertebral, por si acaso, no solamente te va a soportar tu peso y te va a permitir tener equilibrio, por si acaso, la columna vertebral también permite proteger a tu cordón nervioso. ¿Qué cordón nervioso, profe? El cordón nervioso también llamado médula espinal. Ya a la médula espinal entonces está dentro de esa columna vertebral y de esa manera está protegida. Entonces, ante cualquier golpe que tú tengas, usualmente la conexión que existe entre tu cerebro y tus piernas y tus brazos no se pierde. Pero si tú te das un golpe así, pero de esos golpes que, ¿no? Esos que te marcan para toda la vida, pues ahí sí la cosa ya va en serio, ¿no? Porque puede comprometer a la columna vertebral y puede que te termines lesionando la médula espinal y no vuelvas a caminar o no vuelvas a usar ninguna de tus cuatro extremidades, ¿ya? Entonces, esos son los cordados. ¿Y los equinodermos qué cosas son? Los equinodermos son un grupo de invertebrados que perdieron la simetría bilateral y se fueron por una simetría radial. Es decir, tienen forma esférica o forma de radio su cuerpo. Estamos hablando, por ejemplo, de las estrellas de mar y estamos hablando de los erizos de mar, ¿ya? Entonces, con ese contexto, y si mejor por ahí lo colocamos también la imagen, que lo tengo por aquí, ahí está, mira. Esto, ahí está, mira.
los equinodermos. Aquí están los equinodermos. Falta la imagen del erizo de mar. Ya lo han colocado. El pepino de mar es el único de los equinodermos que tiene simetría bilateral. Los otros dos, la estrella y el erizo, tienen simetría radial, porque son como un punto en el medio en donde van a salir líneas iguales. Y tú sabes que cuando un punto medio tiene líneas iguales, eso se le llama radios, por eso le llaman simetría radial. El erizo de mar es un círculo, ¿no? En el punto medio que vamos a tener por aquí, le van a salir las líneas imaginarias, eso le vamos a llamar radio, ¿ya? Mientras que el pepino de mar no, el pepino de mar es una cosa alargada. Y ya, listo. Entonces ahí vamos a tener. Vamos a ver qué nos dice. Ya dice, ambos poseen simetría bilateral en estado adulto. Falso, ¿no? Solamente los cordados tienen simetría bilateral. Los equinodermos no tienen simetría bilateral. Por si no se acuerdan cómo se ve un cordado es este. Mira, ahí está. Este es un grupo de los cefalocordados. Este es otro grupo de los urocordados. Y este es otro grupo de los vertebrados, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a tener. Vertebrados, urocordados, cefalocordados. Y la pregunta es muy clara. ¿Ambos poseen simetría bilateral? No, no todos tienen simetría bilateral. Algunos van a tener simetría radial. Otra pregunta. ¿Los cordados tienen un notocordo en alguna etapa de su desarrollo? Sí, eso es verdad. Los cordados tienen notocordo en alguna etapa de su desarrollo. ¿Qué es el notocordo? Por si no te acuerdas, es como si fuera una estructura que está en su espalda. Y mira, pintamos esto. Lo voy a pintar de amarillo y checa entonces esto de aquí. Eso vendría a ser la notocorda, ¿ya? Eso vendría a ser la notocorda. Y esa notocorda lo que va a dar es un poco de estabilidad al animal, ¿ya? Es un poco de estabilidad. Entonces es como si fuera una columna vertebral, pero aún no se le llama columna vertebral porque no está hecho de huesos. Entonces por eso se le llama solo notocorda, ¿ya? Aquí en el urocordado no tiene notocorda, pero es porque está en estado de adulto. Cuando es un bebito a este urocordado, vamos a encontrar una larva más o menos así. Pero es un renacuajo. Y esa cosa sí tiene notocorda. En alguna parte va a tener aquí la notocorda. ¿Ya? Entonces te dice aquí, ¿no? Los cordados tienen notocordo en alguna etapa de su desarrollo, sí, también es verdadero. Tercera dice, los equinodermos presentan un sistema vascular acuífero, sí, tienen un sistema vascular acuífero. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, por así decirlo, eh, no tienen huesos como para poder moverse y dirigir su movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen un sistema vascular. Es decir, el agua se llena por dentro y genera como presiones alternas para que pueda tener movimiento cada una de sus extremidades. ¿Ya? De esa manera lo hacen entonces. Luego dice, ambos filos incluyen exclusivamente especies marinas. Falso, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con el mar. Tuvimos en algún momento un antepasado marino, pero nosotros no vivimos en el mar y somos cordados. Entonces, como dice ambos filos, incluyendo cordados e incluyendo equinodermos, esa respuesta de ese enunciado es falso. ¿Ya? Entonces, verdad, falso, verdadero, verdadero y falso. La C. Listo. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo claro, profesor. Listo, muy bien. Y la verdad es que es un tema bastante sencillo. Hay que encontrarle lo bonito de ese tema, ¿no? Animales, muy bonito. Ya la próxima semana vemos plantas y la cosa se vuelve un poco más densa porque las plantas son densas de por sí. Las 5 dice, las siguientes son características que podemos hallar en los mamíferos. Sin embargo, una de ellas es distintiva solo en dicha clase. Ubícala y márcala. Ok, y aquí la clave ya está, ¿no? Que son las glándulas mamarias. ¿Por qué no pueden ser las otras? Vamos a revisarlas porque no podrían ser las otras. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la endotermia, el viviparismo, la pigmentación en la piel y un corazón de 4 cámaras. A ver, vamos descartando la endotermia. ¿Qué es la endotermia? La endotermia es la capacidad que tienen algunos animales de no depender de la temperatura ambiental. Es decir, si nosotros hace mucho calor, nosotros sudamos. Si hace mucho frío, titiritamos, es decir, nos da escalofríos. Y de esa manera nosotros comenzamos a calentarnos o a enfriarnos, dependiendo cómo sea el cambio de temperatura, ¿no? Para poder equilibrarlo. Pero no todos los animales tienen esa capacidad. Por ejemplo, los cocodrilos, por ejemplo, las tortugas, las lagartijas. Si ustedes han visto esos documentales en donde sale una lagartija tirada en las playas, en las rocas, soleándose, y uno dice, pero ¿por qué hace eso ese animal? ¿No acaso no tiene calor? Y no, la verdad es que no tiene calor. Estos animales, como son ectotermos, entonces van a tener la necesidad de ir a cuerpos calientes si sienten frío. ¿Ya? Nosotros no necesariamente tenemos que ir a cuerpos calientes. A nosotros nos basta comer algo que tenga muchas calorías, como un chocolate o algo azucarado. La caloría comienza a liberarse y uno comienza a calentarse. ¿Ya? Así funciona nuestro cuerpo. Gracias a la temperatura y a la grasa que nosotros podemos almacenar. En cambio, ellos no. ¿Ya? La ectotermia no puede hacer eso. La endotermia sí, pero no solamente le pertenece a los mamíferos, por si acaso. También le puede pertenecer a las aves. Hay muchas aves que utilizan nuestras estrategias. Comen mucha azúcar a lo largo de su vida y de esa manera siempre están calientitos. ¿Listo? Ahora, luego dice pigmentación en la piel. O sea, es decir, coloración en la piel. ¿Acaso solamente los mamíferos tienen color en la piel? Obvio no. Además, hay algunos que no tienen color, ¿no? Por ejemplo, la gente blanca, lógicamente, ¿no? O la gente albina. Entonces es algo que no es exclusivo del grupo de los mamíferos, le pertenecen a varios grupos. La D dice un corazón de 4 cámaras. No, eso le pertenece principalmente a los cocodrilos. No, perdón, es al cocodrilo de 3. De 4 cámaras nos pertenece a nosotros y a las aves como tal. Entonces tampoco puede ser. Y el viviparismo, que es la capacidad para poder eh, desarrollar a un individuo, ya, ratito, ya, es la capacidad de desarrollar a un nuevo individuo en la placenta de la madre y luego liberarlo, es una característica que teóricamente es de los mamíferos también. A ver, permítame un ratito, por favor. Que sucede de que ha habido una serie de, nuevamente, ¿no? De correcciones que se han hecho aquí. Quiero ver si tiene que ver con esto también. Vamos a buscar.
Ya, ok. Creo que está bien las 5. No estoy viendo ningún cambio. Pero la verdad es que no he visto otro animal que sea vivíparo y que no pertenezca al grupo de los mamíferos. ¿Ya? A ver, deme un momentito. Claro, claro. Hay ovovivíparos, pero no vivíparos. Eh, Esta pregunta está media confusa. Lógicamente la respuesta aquí es de las glándulas mamarias, porque lógicamente no vas a encontrar un pez con glándulas mamarias, un escorpión con glándulas mamarias, una tarántula con glándulas mamarias, ¿ya? Eso es propio y obvio que lo vas a encontrar en los mamíferos. Ahora, el viviparismo no se encuentra como tal. Lo que sí se puede encontrar en los animales a veces es el ovoviviparismo, como por ejemplo lo sucede en el caso de unos pececitos llamados guppies, que son unos peces que lo que van a hacer es desarrollar a los huevecillos que tienen ellos dentro y lo que van a hacer es liberarlos cuando ya estén desarrollados, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Bien. A mí avisar que la 7 es la que se tiene que cambiar, ¿ya? La 6 de la siguiente relación de enunciados, elija cuál, elija aquel que de ninguna manera contribuye a la conservación de especies en peligro de extinción. O sea, ¿cuál de ellas no tiene nada que ver con ayudar a que un animal esté fuera del peligro de extinción? Vamos a ver. La creación de áreas naturales protegidas, eso lógicamente va a ayudar porque el animal va a estar en paz. La B, fomentar la investigación científica sobre la especie, eso lógicamente va a ayudar para saber cómo se puede ayudar al animalito en términos genéticos, por ejemplo, en términos moleculares. La C dice promover el comercio de productos derivados de esa especie. Obvio que no, pues no. Creo que la pregunta es más que obvia, así que ya la paso nada más. Pero vamos a ver la D por si acaso. ¿Ya? Educar a la población sobre la importancia de la conservación, evidentemente, y la E, apoyar proyectos de reintroducción de especies en peligro. Aunque no lo crean, a veces las preguntas en admisión lo colocan de esa manera, ¿ya? Es decir, ya se apiadan de la gente, ya dice, ya mucho estudia, y vamos a colocarle de esta manera, ¿no? Así que no pierdan las esperanzas y por ahí ya están queriendo tirar la toalla, ¿ya? Esas son cosas que siempre vienen. Luego tenemos las 7. En una práctica de laboratorio de zoología, se observa una muestra de un cuerpo animal con metamería, ok, presencia de cutícula externa, ya, simetría bilateral, quetas, piel húmeda para facilitar su respiración cutánea, además de un clitelo. Dichas características nos permiten ubicar dicho animal en el filo de los y clase de los. Claro, la 7 era la que estaba mal, ¿no? Y aquí justamente lo vamos a ver. Y hay algunas cosas que deben corregirse obligatoriamente. A ver, vamos a ver. Eh, ya, quitamos aquí. Déjame un ratito ver el grupo, porque yo tengo mis cosas que voy a quitar, pero no sé si lo habrán quitado en todo. A ver, ya, ok. A ver, les doy unas excepciones, ¿ya? Los anélidos no tienen cutícula, primero que nada. Los anélidos, donde dice aquí cutícula externa, ellos no tienen esa cutícula.
Los que tienen cutícula son el grupo de los nemátodos, aquí. Ellos tienen una cutícula. ¿Ya? Ese es el grupo de los nemátodos, que son unos gusanos más alargados, más flacos, que van a ser parásitos prácticamente por el 90%. No sé si lo han colocado por aquí. Creo que no, aquí está. Aquí está. Entonces, no dice, no dice, pero sí, ¿no? Los nemátodos son los que tienen la cutícula. Es una capa protectora que lo que les ayuda es protegerse del sistema inmunológico cuando ingresan al cuerpo. Por ejemplo, yo puedo tener un gusano ahorita en mi cuerpo, un gusano nemátodo, y ese gusano nemátodo se va a matar de risa de mi sistema inmune. ¿Por qué? Porque va a tener una capa protectora llamada cutícula que le va a ayudar a protegerse de el ataque de mis glóbulos blancos hacia el gusano. Entonces, normal, no le pasa nada. Pero el anélido no lo tiene, por eso digo que es un error garrafal lo que han cometido aquí. ¿Qué más? Simetría bilateral, eso sí hay. Quetas, quetas tampoco tiene, ¿ya? Quetas, ¿qué cosas son? Las quetas son espinas. Las quetas son espinas. ¿Listo? Entonces, eso tampoco tiene el grupo que te están diciendo. Los oligoquetos no tienen esto de aquí. O vamos a suponer que sí lo tiene, ¿ya? Vamos a guiarnos y vamos a suponer que sí lo tiene. Pero ya saben, quetas, quetas igual a espinas, ¿ya? La piel húmeda sí lo van a tener. La piel húmeda es propio de todos los anélidos. Por ejemplo, un anélido por aquí, ahí está, ¿no? Ahí está el anélido. Este gusano de aquí, que no se ve bien, es una lombriz de tierra. Las lombrices de tierra tienen el cuerpo todo mojadito. ¿Por qué lo tienen mojadito? Porque la humedad les permite respirar por la piel, ¿ya? Siempre que hay agua en un cuerpo, cada vez que veas que un animal es viscoso, es porque respira por la piel. Listo, ¿no? Piel húmeda, permite la respiración cutánea y además tiene un clitelo. ¿Qué cosa es un clitelo? Es la cosa gordita que van a tener los anélidos. Si has visto alguna vez una lombriz de tierra, te habrás dado cuenta que hay una porción que es bien redondita, bien gordita, es un poco más gruesa que su cuerpo restante. Y entonces, gracias a esas cosas se le llama clitelo y es una estructura reproductiva. Ya, entonces, solamente bajo esas características podemos ubicar al animal, no en el filón que te dice la respuesta, que en este caso está bien. O sea, la respuesta está bien, que es la C, anélidos y oligoquetos. Pero las acepciones que le estaban dando no era del todo cierto, ¿ya? Pues aquí está, anélidos y oligoquetos. Usualmente los oligoquetos van a pertenecer al grupo de las lombrices de tierra, ¿ya? Listo. La 8. Si comparamos las estructuras excretoras de los animales, podemos afirmar que la presencia de tubos en H y las células RENET pueden hallarse en el filón de los nemátodos. Sí, sí, se encuentran los nemátodos. Y la verdad es que este es un tema, este es un capítulo muy rebuscado, lo que te lo han colocado aquí, pero ya te lo dan como dato, ¿no? Células RENET y túbulos en H. Usualmente se encargan de qué? De la producción de la orina. ¿Ya? Absorción del contenido celomático o pseudocelomático del cuerpo de este gusanito. Y ya, gracias a eso, entonces, absorben todo ese contenido
quitan lo que no sirve y eso lo que no sirve se comienza a formar como si fuera orina, ¿ya? Listo. Entonces ahí tenemos esa figura. Ahora en la 9, vamos a ver por aquí. Dice, dentro de los cordados existen particularidades y semejanzas entre ellos. Por ejemplo, los peces y anfibios ponen huevos sin cáscara y anamniotas, ¿ya? Mientras que los reptiles y las aves ponen huevos con cáscaras y amniotas. ¿Qué se refiere con esa amniotas y anamniotas? Son partes del huevo. Usualmente son partes que les permiten nutrirse a los animalitos, ¿ya? Luego, además de ello, mientras que en los peces la circulación es simple y completa, en los anfibios la mayoría de los reptiles es, hay que completar ahí, ¿no? ¿Qué tipo de circulación tiene la mayoría de anfibios y reptiles? Ah, ok, o sea, vamos a comparar los peces, los anfibios, ya lo compararon en términos de desarrollo embrionario y ahora los están comparando al nivel del sistema circulatorio. Y en el sistema circulatorio dice de que los peces tienen simple y completa, ¿ok? Y en los reptiles y en los anfibios, ¿cómo es su circulación? Les dije, ¿no? Que iba a venir una parte que era fisiología. Bueno, este es su momento, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Aunque ya te la dieron ahí, doble e incompleta. Anfibios y reptiles les han colocado aquí la clave doble e incompleta. Mm, ya, ok, abierto, cerrado. El cerrado es en doble. Y sí, está bien. Sería la C, ¿no? Doble e incompleta. ¿Ya? Lo que no me cuadra, sí, está bien. Sí, está correcto. Ya, está bien, es la C. No sé si les han colocado por aquí. Vamos a revisarlo ya. En el caso de los peces y los anfibios, no sé si les han colocado una cosa por aquí. Mira, ahí lo pueden chequear bien, bastante bien, ¿ya? Si tú ves en esa imagen, mírenlo bien, detalladamente, concéntrense por un momento, miren ahí esa figura y vamos a analizarla, ¿ya? Porque lo que están viendo ahí es el sistema circulatorio que va a tener un pez. Y luego te lo están comparando también, me parece, con los anfibios o con los reptiles. Y te dicen cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia es de que en los peces, la categoría que tiene se le llama sistema circulatorio. ¿Está? ¿Está, no? Simple y completa. Simple. Aquí está, ¿no? ¿Por qué se le va a llamar sistema circulatorio simple? Porque solamente por su corazón va a pasar un tipo de sangre. Y ese tipo de sangre se le llama sangre desoxigenada. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama sistema circulatorio simple. Porque por su sangre solamente va a pasar sangre desoxigenada, o también llamado sangre venosa. En cambio, en el corazón de los anfibios o el de los reptiles, la sangre que va a pasar por ahí es una sangre oxigenada y desoxigenada. Y ese tipo de circulación se le llama circulación doble. El pez no, tiene circulación simple, pero a su vez su circulación es del tipo cerrada. ¿Ya? ¿Por qué es cerrada? Porque la comunicación que existe entre los vasos que llevan la parte oxigenada y desoxigenada es muy eficiente. Es decir, la sangre no se sale bajo ningún criterio del cuerpo, siempre se encuentra en los vasos sanguíneos. Como la recuperación es muy eficiente, entonces se le llama sistema circulatorio cerrado.
Ok, entonces eso es lo que vamos a tener en esa parte de ahí. Y las ranitas, profe, y los reptiles, ¿cómo es la cosa ahí? Ahí, por ejemplo, su sistema circulatorio va a ser doble y va a ser incompleto, ¿ya? Doble, ¿por qué? Porque va a haber la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada por todo su cuerpo, en el corazón principalmente, mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, y va a ser incompleto porque aún necesita tapar esa porción llamada tabique. El tabique cardíaco todavía no estaba tapado y por eso justamente se le llama doble, pero a su vez incompleto. Nosotros sí tenemos doble y completo. Listo. A ver, dame un minuto, porfa. Voy a traer un poquito más de agua y vuelvo. ¿Listo? Ok, seguimos entonces. Nos quedamos en esta de la circulación. Luego la 10 dice, ¿no? Muchos animales actúan como agentes vectores de patógenos y por tanto de enfermedades como por ejemplo los insectos, especialmente aquellos que en algún momento son hematófagos, ¿no? Entre los insectos vectores, aquel insecto que en particular transmite el mal de Chagas es el denominado la chirimacha, ¿ya? La chirimacha es un insecto vector que tiene la capacidad de transmitir una enfermedad llamada el mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad ocasionada por un protozoario que se encuentra, eh, que se encuentra dentro ¿cómo se le puede decir? De este chinche, ¿ya? Es un animalito llamado chinche. Este animalito se encuentra principalmente en las zonas rurales, es como si fuera un pequeño piojito, un poquito más grande, y este piojito de aquí lo que va a hacer es comer tu sangre, ¿ya? Entonces le va a hacer un hueco a tu piel. Y cuando le esté haciendo ese hueco, lamentablemente, lo que va a hacer es adentrar también a los protozoarios que se encontraban en este piojito. Entonces, lamentablemente, las larvas, ¿no? De estos protozoarios comienzan a ingresar hacia la persona. Y lo malo de todo esto es de que los protozoarios suelen ser muchísimo más invasivos, ya muchísimo más fuertes así nomás no se pueden morir con algún tipo de antibiótico. Las bacterias sí, solo que tú no lo tomas a tiempo. Pero las bacterias sí pueden sobrevivir a los antibióticos. Los protozoarios, perdón, las bacterias no pueden sobrevivir usualmente a los antibióticos, los protozoarios sí pueden sobrevivir porque son más fuertes. Entonces, por eso tienen una gran capacidad de parasitismo y lo que hacen es parasitar a todo tu cuerpo. ¿Y cuáles son las características del mal de Chagas? Usualmente las personas comienzan a tener mucho sueño, comienzan a tener dolores en el hígado, comienza a sangrar su estómago y otros efectos que son bastante nocivos para las personas. ¿Ya? Por eso es una enfermedad ocasionada por un insecto vector. Luego te dicen, en una mesa se ofrece un banquete con las siguientes partes de diversos animales. Molleja saltada, ok. Chanfainita de bofe, ok.
y caucao de mondongo. ¿De qué animales se han utilizado las partes para preparar dicho banquete? Qué curiosa esa pregunta. Ok, dice mollejita, chanfainita y caucao, ¿no? Esto no sé si ustedes lo saben, pero antes comer vísceras era visto como una cosa de muy mal gusto, ¿ya? Por la gente elitista limeña. Así nomás nadie comía las vísceras porque no eran comestibles. Y en verdad no deberían ser comestibles, solamente las que son bien musculares, como por ejemplo la mollejita. Tiene unas cosas por ahí que pueden ser perjudiciales también para la salud y por eso no se debería comer del todo, ¿ya? Por ejemplo, el hígado del pollo. Recordando de que al pollo le meten un montón de cosas para que pueda inflarse, para que sea más gordito y todo lo demás. Entonces, usualmente no se debería comer el hígado del pollo porque tiene muchas cosas tóxicas que probablemente no se haya encargado de desintoxicar a tiempo el hígado del pollo porque lo mataron al pollo, ¿no? Pero hay muchas cosas tóxicas ahí que no se deberían eh, consumir bajo ningún motivo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Todavía usándolo de paté en algunas comidas. Bueno, luego te dicen ahí la mollejita, no sé qué más te hayan puesto por aquí. Allá, la chanfainita de bofe, lógicamente es el mondongo, ya. Y el caucao de mondongo, ya. ¿De qué animales se ha utilizado esto de aquí? Bueno, la molleja ya sabes que es de las aves, del pollo, ¿no? El bofe, aquí no lo han colocado, pero es el pulmón de la vaca, ¿ya? Por si acaso, el bofe, ya para preparar la chanfainita. Esa carnecita de color marrón que le echan, ese es el pulmón de la vaca, que adquiere ese color, ¿ya? Y eso se come, ¿no? Es esponjosito, ¿no? Tiene su saborcito y todo lo demás, pero viene del pulmón de la vaca. Y luego el caucao de mondongo, el caucao vendría a ser el intestino de la vaca. Ahí no lo han colocado tampoco, ¿ya? Pero es parte del intestino y también es la parte del abomazo o cuajar que tiene la vaca. ¿Qué es el abomazo o cuajar? El abomazo viene a ser la porción final de la cuarta cavidad estomacal que tiene las vacas, ¿ya? Si no recuerdan, por si acaso, la vaca tenía cuatro cavidades, ¿no? El primero era panzo rumen, el otro era bonete o redecilla, el otro era omazo o libro y el otro es el cuajar o abomazo. Entonces ahí lo tienes, ¿no? Ya bueno, el punto de todo esto es de que, el punto de todo esto es de que en la cuarta parte de ese estómago vamos a encontrar una cosa llamada el abomazo. Y esa cosa de ahí se utiliza para preparar ese platillo, ¿no? El platillo de el caucao. Entonces ahí tienes, son vísceras de los animales, algunos de ellos son muy nutritivos, otros yo creo que no se deberían consumir, pero ahí está. La 12 dice en la siguiente descripción, piel desnuda, lisa, húmeda, con muchas glándulas, respiración con sacos pulmonares, cutánea en adultos, branquia en larvas, ovíperas con metamorfosis, poiquilotermos y dioicos, circulación doble incompleta con fecundación externa corresponde a la clase D. Muy, muy interesante como lo han descrito. Yo creo que así debería ser una muy buena pregunta de emisión o de la pre, ¿ya? Si ustedes manejan de por sí ya estos términos, ya está en otro nivel ya. Yo creo que lo único que, lo, que podrían tener problemas aquí, creo que ya manejan todo de esos términos, tal vez ¿no? Poiquilotermo y la palabra dioicos. Por lo demás, yo creo que ya por el transcurso de los ciclos lo hemos visto. ¿Cuáles no se deberían consumir, profe? Como te estaba diciendo, usualmente el hígado del pollo, porque recuerda que se le mete mucho químico al pobre pollito para que engorde, le meten muchas hormonas, muchas sustancias,
de engorde. ¿Ha visto esos maíces de engorde que le llaman eso de ese verde que le dan? Ya bueno, la pregunta que podríamos hacernos es ¿de dónde viene ese engorde? ¿No? ¿Qué cosa le dan ahí al pobre pollo? Entonces el pollo tiene que justamente digerir todo eso de ahí, pero primero asimilarlo. Y eso se va para el hígado. Y el hígado está haciendo un esfuerzo enorme para intentar desintoxicar a lo que está comiendo el pollo. Entonces, por eso no recomendaría comer el hígado del pollo porque tiene muchas cosas tóxicas. Otra cosa que no lo digo yo, sí, no, no, el hígado, sí, yo sé que es rico, pero sí, aparte de soya le dan otros aditivos, usualmente hormonales y usualmente muy grasosos, para que pueda engordar, ¿no? O para que pueda aumentar el volumen del tamaño del pollito y de esa manera se pueda vender más. Entonces, si no aumenta la carne, debe aumentar la grasa y la grasa también pesa. Entonces, por eso la aumenta. Otra cosa que no lo digo yo, sino que lo dice ahorita la ciencia actual, hace unos meses, no 2 meses, creo que un poquito más, salió un reporte en donde ya estaban culpabilizando a la sangrecita, a pesar de que la sangrecita lo consideraban, y aún se sigue considerando un superalimento, porque lógicamente tiene bastante hierro y todo lo demás, es sangre que va a tener unas proteínas contaminadas. Y esas proteínas contaminadas lo que pueden generar, según el estudio que yo vi, es justamente un efecto carcinógeno. Es decir, no causa cáncer directamente, pero está asociado con factores cancerígenos. Entonces, si bien tiene hierro, es sangre pura, pues, ¿no? Y como es sangre pura, se va a mezclar un montón de proteínas ahí que vas a consumirlas y puede tener un efecto negativo, ¿ya? Sí, 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 ajá, sí, los rumores son ciertos, ¿no? La sangrecita puede tener esos efectos cancerígenos. De ahí otro que yo recuerde, que yo sepa, la molleja está bien, el mondongo está bien, el bofe también, a menos que haya sido una vaca tuberculosa, ¿no? Ahí si no se te ocurra comerte el pulmón de la vaca. Y por lo demás, todo bien, creo. Pero eso principalmente, ¿ya? Usualmente las cosas musculosas no tienen muchos problemas. No hay tantos problemas ahí. Lo único que sí debes tener muy en cuenta es cocinarlos bien, ¿ya? Hay que cocinarlos bastante bien a esos productos para que no te estés comiendo algún parásito indeseado por ahí. Ya vamos a llegar a la parte de la eh, que es de salud y enfermedad, y vamos a ver una cosa llamada la tenia, ¿no? La tenia solitaria. Por si acaso, es un gusano que justamente se encuentra a veces pegado en el músculo del cerdo. Uno a veces come un cerdo mal preparado, mal cocido, está crudo, y la carne, el músculo, va a tener justamente los huevecillos ahí del gusano. Entonces uno se come eso de ahí y ya está parasitado con esta tenia, ¿no? Luego me dice aquí, mi estimada María Fernanda, dice, el intestino también, ah, sí, el intestino, o sea, si se lava bien, si se cocina bien, normal, ¿no? Ya cualquier cosa se puede comer. La cosa es que no tenga algún tipo de interacción metabólica para que no te pueda hacer daño, ¿ya? Si no está relacionado al metabolismo, solo es muscular, entonces no hay mucho, no hay mucha toxicidad ahí. Lo mismo se da para las plantas, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Por ejemplo, si uno agarra y se toma una infusión cargada de manzanilla, o una infusión cargada de anís, o una infusión cargada de matico, lo que está haciendo también es malograr a su hígado. ¿Ya? Las infusiones no deberían tomarse también en exceso porque si bien hay unas cosas que te hacen bien, hay otras cosas que te pueden hacer recontra mal. ¿Ya? Entonces también la cosa aquí es no exagerar con muchos de los alimentos que nosotros tenemos al alcance. Ok, entonces ahí tenemos la figura. ¿Ya? La 13 dice, en una clase de biología se estudia los reptiles donde se menciona que estos son seres poiquilotermos, circulación doble, respiración pulmonar, piel con escamas, placas, escudos dérmicos, ovíparos, amniotas y cosmopolitas. En el Perú, aquel reptil endémico que precisamente reúne estas características
y que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción es el cocodrilo de Tumbes, ¿no? La rana de Titicaca también es una especie endémica del Perú, pero no es un reptil, es un anfibio, ¿ya? Y también es un animalito que ahorita está en estado vulnerable porque lamentablemente la idiosincrasia peruana hace que lo consuman al pobre sapito en los licuados, ¿no? Y le dicen, mira, toma, toma, eh, esto es efervescente, ¿no? Esto es se me dio el nombre, pero bueno, tiene que ver con la potencia sexual. Y lo usan para eso, ¿no? Afrodisíaco, ahí está. Esto es afrodisíaco, le dicen así. Lo que se están comiendo es un cóctel de parásitos porque a veces a la rana la licúan cruda, ¿no? Y ahí esa cosa licuada te lo dan para que le den a las personas. Pero bueno, cada loco con su tema. Eh, Luego el cocodrilo de Tumbes, sí, ¿no? El cocodrilo de Tumbes va a ser un animalito, un reptil que va a estar en peligro de extinción debido a que todo lo que nosotros encontramos como valioso, como buenos peruanos, eh, lógicamente en términos sarcásticos, vamos a gastarlo y malgastarlo hasta que no quede nada de él, ¿no? ¿Y de qué se aprovecha el cocodrilo? Se aprovecha su piel. Su piel es muy valiosa para la gente extranjera que hace justamente ropa de reptiles. Por si acaso, para la gente que cree de que eso de que la ropa de animales ya es una cosa del pasado, está equivocada, ¿ya? Eh, usualmente, usualmente, creo que hace una semana o 2 semanas vi por ahí una noticia en donde había decomisado Serford a uno de los grandes delincuentes de la fauna silvestre, que agarraba, se iba a la selva, se chapaba ahí unos cuantos animales exóticos y se iba para Europa. Bueno, ya lo detuvieron ya, y ya está tras las rejas, me parece, si mal no me equivoco. Entonces, ahí está, ¿no? Esa cosa no para, no para. La fauna ilegal es una cosa que no va a parar, porque no tenemos un buen control de estas cosas. En el centro de Lima nomás vas por ahí y te encuentras esos animalitos, las tortuguitas, ¿no? ¿Quién no ha visto tantas tortugas ahí en varias ferias, en varias tiendas, en varios locales? No, no se tiene conciencia de los animales, cómo se deben tratar. Los animales, aparte de que sufren, ya pueden tener y son portadores de varias enfermedades. Si nosotros nos ponemos anticonspiranoicos y le creemos a lo que nos dijeron sobre el COVID y los murciélagos, entonces tiene mucho sentido, ¿no? Gente china que cree de que todo lo saludable debe ser crudo, encontró en un mercado de Wuhan unos cuantos murciélagos que los quería preparar para su caldito o hacerlo crudo, lo consumió y adquirió justamente el virus de este murciélago, ¿no? Eso es lo que dice. Los informes actuales consideran de que fue una mentira, de que todo fue creado en laboratorio. Aunque, como les digo, eso sería hablar muy deprisa y muy conspiranoico, pero es lo más probable, es lo más probable. Sí tenemos tecnología para hacerlo. Bueno, y eso con el cocodrilo. De ahí me dice, eh, claro, sí, 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 es lo más probable, en verdad. Pero he visto unos cuantos informes y no fue por un TikTok, por si acaso. Fue de muy buena fuente que estaba viendo por ahí de que sí, probablemente haya sido de esa manera, ¿no? Sí, los antinutrientes y pesticidas. En el tema de los pesticidas no va principalmente para la parte de las plantas medicinales, sino para la parte de los vegetales. ¿Ya? Recuerda de que ahorita comer vegetales, ni siquiera comer vegetales te garantiza de que tengas un buen estado de salud, ¿no? No sé si han visto por ahí las noticias, ya se dejó de hablar de esto, pero el caso de la cebolla china era un caso extremadamente fuerte, ¿no? Porque habían hecho unos cuantos estudios por ahí y descubrieron que tu cebolla china estaba contaminado entre 10 a 20 veces más de la cantidad de pesticidas que debería tener, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos consumimos. Y, y ya, y nadie hace nada por eso, porque lógicamente, si se regulara eso de ahí, se eliminaría un buen mercado de pesticidas y no quieren eliminarlo porque se da plata todavía eso de ahí y lo mantienen, ¿no? Entonces, así funciona la cosa.
Lo único que podemos hacer es intentar averiguar cómo podemos desinfectarlo. Hay algunos trucos que puede ser con bicarbonato, algunos le echan vinagre, otros le echan los dos componentes en uno solo, lo dejan remojando un ratito y esperan que se descontamine. Lo mismo sucede para muchas de las frutas, por ejemplo, los arándanos también están bajo esos contaminantes. Entonces, lamentablemente es así, ¿no? La idiosincrasia peruana lleva a que muchas de las cosas que, que deberían tener mucho valor para nosotros y deberíamos explotarlo de la mejor manera, no lo hagamos de esa manera y simplemente depredemos y depredemos y depredemos y no seamos conscientes de eso. Y no solamente nuestra culpa, por si acaso. ¿Ya? En términos políticos, lógicamente hay personas que no les interesa, pues, ¿no? No les interesa. Y si no les interesa, entonces a nosotros tampoco nos hacen llegar qué cosas están mal y qué podríamos hacer para que se revierta esa cosa de ahí. Pues todo esto es un problema sistemático. No nos podemos echar la culpa de lo que nos pase tampoco. Yo creo que la única solución, una viable al menos, sería la autosostenibilidad, ¿no? Comenzar a tener tu propio biohuerto, comenzar a criar tus propios animalitos, tu propia gallina, tus propias plantas y de esa manera intentar al menos vivir una vida decente, ¿no? Bueno, la 14 dice, entre los criterios taxonómicos para clasificar a los animales, tenemos la presencia del celoma y la forma en que éste se desarrolla. De acuerdo con esto, si hablamos de un animal enterocelomado, podemos considerar a los filos. Ya. A ver, ¿qué cosas son los enterocelomados? A ver. El enteroceloma tiene que ver con la cavidad que se encuentra ubicado y posicionado al nivel de los órganos, ¿ya? Muchos de los órganos que nosotros tenemos se sitúan en una cavidad exclusiva. Esa cavidad se le llama celoma, ¿ya? Y ese celoma le permite tener una distinción de otras partes de tu cuerpo. Por ejemplo, hay una condición llamada peritonitis que se le da a las personas cuando las personas, por malos hábitos alimenticios, comienza a inflar, a inflar, a inflar, a agrandar esta, esta cavidad, o también se le puede llamar apendicitis, ¿ya? Este apéndice lo comienza a inflar, 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 y cuando lo infla demasiado, en un momento determinado se revienta. Como nosotros somos celomados, todos nuestros órganos se encuentran en una bolsa exclusiva, en una bolsita, en una capa, ya cubierta. Entonces, si se te revienta el apéndice, lo que va a suceder es de que todo el contenido contaminado que tenías ahí justamente en el apéndice comience a salpicar en otros órganos que estaban limpios. Y como todo está rodeado de una bolsa, entonces todo eso de ahí se va a contaminar en de una sola manera, en un solo bloque, en un solo tiempo. Entonces, lamentablemente, las personas al momento de tener este apendicitis, lo que les puede suceder es de que se les reviente y al momento de reventarlas, contamine todo. Y si no van al doctor después de unas 2 o 3 horas, lamentablemente están a punto de perder la vida, ¿no? Eso es lo que sucede. Eso justamente se refiere al enteroceloma. ¿Y eso lo van a tener quiénes? Vamos a tenerlo nosotros, los vertebrados, ¿ya? Y el grupo de los cordados, es decir, el grupo de los cefalocordados y los urocordados y los vertebrados. Y también lo van a tener el antecesor de los cordados, que vendrían a ser los equinodermos, ¿ya? Por si no se acuerdan, los equinodermos eran las estrellas de mar, el erizo de mar y todos los demás. Y por último, ya, número 15, por si tienen alguna pregunta por ahí o quieren que resuelva alguna pregunta, recuerden, mira, hay bastante tiempo, ya, la número 15, de acuerdo con los siguientes grupos taxonómicos, aquellos animales que son considerados pseudocelomados
están representados por el filón de los nemátodos, ¿ya? Se le llama pseudoceloma porque esta capita, por así decirlo, solamente va a cubrir, aquí lo podemos ver bien a detalle, mira, aquí está. Ya. Ya, esta capita lo único que va a cubrir es la capa muscular, la capa del mesodermo, ¿ya? Y a partir de ahí, entonces, lo que va a hacer es separar la parte de los órganos de la parte muscular. Pero aún los órganos tienen contacto con el tubo digestivo. Para que me entiendan, aquí lo voy a subrayar de azul, que no se ve el azul, mejor de verde. Este tubo digestivo tiene contacto con los órganos, pero la parte del músculo ya no tiene contacto con los órganos porque aquí hay una capa llamada pseudoceloma y de esa manera los separa. En cambio, los celomados, ni su tubo digestivo ni el músculo tiene contacto con los órganos. ¿Por qué? Porque se forma una capa exclusiva para poder delimitar a los órganos, ¿ya? Esa es la capa exclusiva de los celomados. Y bien, entonces, eso ha sido... Ah, ya, ok. A ver, vamos a ver las preguntas. Muchas especies tienen sustancias tóxicas. La diversidad de anfibios permite observar miembros con cola como y miembros sin pata como, ok. Por si acaso, a los anfibios con cola también se les suele conocer como urodelos. Ya te recomiendo que lo apuntes. A los anfibios con cola se le llama urodelos. A los anfibios sin cola se le llama anuros. Los anfibios sin cola se le llama anuros. Y los anfibios sin patas se le llama cecilias. ¿Ya? Los anfibios sin patas se les llama cecilias. Entonces ahí tiene la figura. Profesor, Tenemos, sí, diga. ¿puede repetir anfibios con cola? ¿Cómo se llamaba? Los anfibios con cola se le llama urodelos. Gracias. Sí, se le llama urodelos. Los anfibios sin cola se le llama anuros. Y los anfibios sin pata se le llama cecilias. O, bueno, ese es el nombre coloquial. El nombre científico se le llama ápodos. Podos, ya sabes que significa patas. A viene de carecer. Ápodos, sin patas. Los ápodos. Y dentro de los ápodos vamos a tener a las cecilias, ¿ya? La Cecilia, aunque parece el nombre de una tía buena gente, la Cecilia es un anfibio que no va a tener patas, parece una lombriz de tierra, parece un gusano anillado. Si ustedes googlean cómo es una Cecilia, es un animal bastante particular, por no decir bastante espantoso, es bien feito, porque es un animal viscoso, así es un gusano viscoso, que va a tener dientes, va a tener sus glándulas de veneno, son poco visibles, lo vas a encontrar en la parte de los bosques bien profundos, usualmente se encuentran debajo de las rocas, son unos anfibios ciegos, no tienen patas, mira, no tienen patas, son ciegos y son viscosos. Yo no sé qué más se le puede pedir a la vida, ¿no? Yo ya no tendría razón de vivir si fuera una Cecilia. Pero bueno, esos son esos animales, ¿no? Y una cosa curiosa es de que si ellos quieren alimentar a sus crías, ellos botan una leche. Las madres botan una leche por todo su cuerpo y las crías comienzan a absorber esa leche de ahí, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, las Cecilias. Y ya, entonces si te dicen anfibios con cola, que son los urodelos, el nombre común de los urodelos podría ser, por ejemplo, las salamandras, ¿ya? Las salamandras. Y los que no tienen patas vendrían a ser las cecilias, ¿ya? Cecilias. Ok, otra pregunta por ahí, ahí me la han dejado.
Los cartilaginosos. ¿Ya? A pesar de que pertenecen a clases diferentes, comparten características similares. Sin embargo, la diferencia entre un pez óseo y el cartilaginoso es porque estos de aquí, es decir, ¿qué es lo que tienen los cartilaginosos que no tienen los óseos? Ahora vamos a ver. Regulan su metabolismo por mecanismos internos, eso lo hacen todos. Tienen aletas sostenidas por espinas. Confuso. ¿Se alimentan filtrando el plancton? No, porque por ejemplo los cartilaginosos están los tiburones. La D, presentan opérculo para cubrir sus branquias. Y la última, realizan la fecundación interna. A ver, está entre la B y la E. ¿Ya? Está entre la B y la E. Recuerden ustedes de que cuando hablan de los peces cartilaginosos, ¿ya? A ver, cuando hablamos de los peces cartilaginosos estamos hablando de los famosos tiburones y los condrictios, ¿ya? Los tiburones y los condrictios que lógicamente van a ser las mantarrayas también. Entonces, este grupo de aquí, estos cartilaginosos, se les va a llamar así porque prácticamente todo su esqueleto está hecho de cartílago, que es un componente mucho más flexible que el hueso como tal, que el hueso es mineral, el hueso es rígido. Todos estos animalitos como tal van a tener unas características, unas particularidades, entre ellas, por ejemplo, puede ser la fecundación interna, ¿no? Hay algunos tiburones que van a tener esta capacidad. Es decir, por ejemplo, en los peces óseos, cuando quieren reproducirse, el pez óseo, es decir, supongamos, ¿no? Un pez payaso, así como Buscando a Nemo. O mejor no, para no arruinar su infancia. Qué sé yo, un jurel, ¿no? Un jurel, por ejemplo, quiere reproducirse, un macho con hembras se quieren reproducir. Entonces, entre ellos no existe órgano copulador, ¿ya? No existe pene, no existe nada de eso, ¿ya? No existe órgano copulador. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿Cómo se reproducen estos animales? Lo que hacen es liberar sus células sexuales hacia el ambiente, hacia afuera, para que puedan justamente estas células sexuales interaccionar, se puedan unir, se fecunden y formen un huevecillo nuevo, ¿ya? Entonces, así se forman los peces óseos. Pero los peces cartilaginosos, como los condrictios, estos condrictios de aquí sí tienen órganos copuladores, ¿ya? Es decir, van a tener aparato reproductor masculino y femenino. Durante una danza poco común, poco vista entre los tiburones, se da esta reproducción y gracias a ello los tiburones pueden ser, por ejemplo, ovíparos o pueden ser ovovivíparos también. Hay algunos tiburones que tienen una cosa interesante, ¿no? Lo que hacen es de que dentro de la madre se forman los tiburones, los tiburoncines se forman dentro de la madre y el tiburón más fuerte comienza a matar a los más débiles y si hay dos fuertes ahí que no se pueden matar entre ellos, entonces los dos terminan naciendo, ¿no? Cuando ya están bien desarrollados, la madre bota a estos tiburoncines y estos dos sobreviven. O si no, solamente uno sobrevive, ¿no? Es una estrategia de supervivencia. Pero usualmente sucede de esa manera, ¿ya? Entonces sí, pues los condrictios suelen tener fecundación interna, ya los cartilaginosos. Sí, la E sería la E. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿O duda dudosa? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Me dicen por aquí. Profesor, disculpe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor, ¿podría hacer la 8 de propuesta, por favor? A ver, la 8.
Ah, ya, ok. Eso de ahí es, a ver, mira, para que te des cuenta aquí, hay una cosa, ¿no? Ahí está. Lo que te están diciendo ahí, el tubo H y la célula renete, es un tema muy rebuscado, ¿ya? Sobre los nemátodos, por si acaso. Mira, si te das cuenta ahí en la anatomía, esas características usualmente son las que te vienen en la pre y no abarcan más. Lo que sucede es de que al parecer han colocado una pregunta que era un poquito más antigua, ¿ya? Y por eso te colocaron esa figura que estás viendo por ahí, ¿ya? El de los túbulos H y las células Renet. No te hagas mucho problema con esa parte de ahí, ¿ya? Solamente de que tienen función excretora, ¿ya? Los túbulos H van a ser túbulos especializados, más o menos así, y otros así. ¿Especializados en qué? En absorber el contenido celómico que tiene el nemátodo o pseudocelómico, como ya han visto. Aquí van a haber cosas, por ejemplo, que sean de desecho. Entonces lo que va a hacer el túbulo H es absorber eso de ahí. Lo absorbe. Y por aquí van a estar las células renete. Las células renete lo que van a hacer es que todo el contenido que se encuentra por aquí, el contenido que no sirve, se vaya hacia esta dirección y luego sea liberado hacia el tubo o el poro excretor que tiene este nemátodo. ¿Ya? Entonces, es solamente una estructura que se encarga de la producción de la orina y la eliminación de los desechos, de las cosas que no sirven en el contenido celomático que tiene este nemátodo. ¿Ya? Nada más, no hay mucha cosa que agregarle ahí. Y como vuelvo a repetir, ¿no? Es un dato que les han puesto, pero es un dato muy antiguo, porque usualmente el material de la pre, como lo que estás viendo aquí en la imagen, no utilizan como tal ni el túbulo H ni de las células Renet. Es muy rebuscado y tendrías que tener muy mala suerte como para que te pregunten eso de ahí en tu siguiente examen de la pre. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. Listo. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna duda dudosa? ¿Todo quedó claro? ¿Quieren que repita algo por ahí tal vez? ¿Algún concepto? ¿Algún proceso? Bueno, me comentan ya, yo voy a estar por aquí. Si tienen alguna duda, algo que quieran que les aclare.
La vejiga natatoria es una estructura que permite la flotabilidad en los peces, ¿ya? Es una vejiga que lógicamente va a almacenar orina, pero también puede almacenar moléculas gaseosas. Y lo que le permite es de que los peces como tal no se hundan con su peso, sino que se mantengan a flote, pero tampoco que salgan a la superficie, ¿no? Sino que tengan una funcionalidad intermedia, ¿ya? Pero principalmente la flotabilidad. Ok, no te preocupes. Ya, a ver, los animales homotermos, ¿ya? Tiene que ver con la fisiología, los animales homotermos y poiquilotermos, tiene que ver con la fisiología de los animales al nivel de el calor, ¿ya? Usualmente los homotermos son los denominados los animales de sangre caliente y los poiquilotermos son denominados los animales de sangre fría, ¿ya? Usualmente los animales homotermos tienen la capacidad para poder regular su propia temperatura, ¿ya? Eso es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Hace un rato respecto a, perdón, respecto a los endotermos, por ejemplo, los mamíferos, las aves y todo lo demás. Ellos van a tener la capacidad de regular su temperatura. Nosotros, por ejemplo, no tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura. En cambio, los poiquilotermos dependen netamente de la temperatura ambiental. Si no hace calor y ellos tienen frío, entonces ya fueron, ¿no? Se van a morir de frío.
porque no utilizan las calorías de sus alimentos para poder calentarse. Nosotros sí, nosotros usamos las calorías de lo que comemos, de la grasa, del azúcar y todo lo demás para poder calentarnos. Nosotros somos homotermos, es decir, somos de sangre caliente. Mientras que los otros, los poiquilotermos, pueden ser, por ejemplo, los anfibios, los reptiles, ¿no? Algunos peces. Esos de ahí necesitan justamente la temperatura ambiental para poder justamente regular también la temperatura interna de su cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso va a ser los homotermos. Homotermos, sangre caliente, poiquilotermos, sangre fría. Ok, no te preocupes. La membrana nictitante es una capa transparente que permite a algunos animales protegerse del agua al momento de entrar en este. Si tú, por ejemplo, has tenido la suerte de jugar con los pollitos, ¿no? Agarrar una gallina, un gallo, qué sé yo, y le has querido acercar el dedo hacia su ojo, habrás visto que primero se forma una capa transparente y luego recién se cierra su párpado. Usualmente esa capa transparente se cierra de derecha a izquierda, o izquierda a derecha, no me acuerdo bien. Pero la cosa es de que esa capa transparente cubría primero al ojo y luego recién se cerraba el párpado. Esa es una membrana nictitante. Nosotros también teníamos cuando éramos unos reptiles prehistóricos, pero lo perdimos. Eso lo tienen, por si acaso, los cocodrilos, lo tienen las aves, ¿ya? Es un carácter compartido entre estos animales porque uno proviene del otro, ¿no? El reptil dio origen a las aves. El apéndice igualito. El apéndice es una estructura que nos servía a nosotros para poder digerir fácilmente, no, bueno, no era fácil, ¿no? Pero era más eficientemente los vegetales crudos. Hace unos 70.000 años aprox, nosotros comíamos muchas plantas, pero esas plantas estaban crudas, no había fuego como tal. Bueno, más de 70.000 años. Y luego vino el descubrimiento del fuego y todo lo demás, comenzamos a cocinar a estas plantas y el apéndice perdió funcionalidad y es por eso que ahora se puede extirpar fácilmente el apéndice y al cuerpo no le pasa nada, ¿no? Porque es un rezago evolutivo, ya no tiene función específica en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha perdido el tamaño y prácticamente está desapareciendo, ¿ya?
Ok, no te preocupes. Son los niveles de peligro que van a tener cada uno de ellos. Cuando un animal está en peligro de extinción o una especie se encuentra en peligro de extinción, prácticamente ya no se puede hacer nada para salvarla. Usualmente sucede cuando su población presenta una baja diversidad genética y quedan muy pocos individuos de esa especie. Estamos hablando de unos 10, o pueden ser 20, o puede ser 100 todavía, pero como la diversidad es muy baja, entonces las probabilidades de que se pierda su estirpe genética es altísima, ¿ya? Mira, te doy un ejemplo. Hace unos 20.000 años, en una isla, no me acuerdo de qué continente, creo que era en la parte de África, desaparecieron los últimos mamuts del mundo, ¿ya? Estos desaparecieron, a pesar de que eran unos 200 mamuts aproximadamente, desaparecieron, perdón, en un lapso de unos 200 años aproximadamente, y eso se dio porque estos mamuts, como todos eran familiares, comenzaron a reproducirse entre familiares, eso se le llama endogamia, y producto de esa endogamia, los bebés que nacieron de esos elefantes tenían malformaciones. Y esas malformaciones hicieron que se enfermen, hicieron de que tengan muchos problemas fisiológicos y terminó con la extinción total de estos mamuts, ¿ya? Esas son, por ejemplo, especies en peligro de extinción. Cuando la diversidad genética que existe entre ellos es tan baja que las probabilidades de que ya se extingan y que tengan enfermedades entre ellos es muy alta. Entonces, cuando, por ejemplo, ves que solamente quedan 10 rinocerontes blancos o quedan, qué sé yo, 5 ejemplares y te dicen que están en peligro de extinción, es porque están en peligro de extinción, porque su población ha disminuido tanto de que prácticamente la diversidad que hay es muy baja, ¿ya? Y ya no se puede hacer nada para recuperarla. Luego, especies en peligro crítico es porque aún se puede hacer algo para que pueda recuperarse esa población. Es decir, queda al menos un poco de variabilidad genética con la que se puede trabajar y se pueden todavía desarrollar programas extremos que permitan mantener a esas especies vivas, ¿ya? Y puedan mantener esa estirpe genética. Y la última parte, las de situación vulnerable, son las que están a punto de pasar a esa situación también de peligro crítico. Por ejemplo, te doy un caso. Yo trabajo en un laboratorio dedicado al estudio de serpientes, principalmente serpientes venenosas. Y lo que hacemos es estudiar su veneno.
pero no se ha hecho mucho por entender, por ejemplo, a muchas serpientes venenosas peruanas, cuál es su estado de conservación. En el 2018 se hizo un trabajo en conjunto con el Departamento de Herpetología de San Marcos y se llegó a la conclusión de que ese animalito estaba en situación vulnerable. Es decir, estaba a punto de pasar al estado crítico. ¿Y eso por qué? Porque la serpiente peruana que te estoy hablando es una serpiente de Lima, ¿ya? Es una serpiente venenosa de Lima, que se encuentra en la parte de las montañas de Lima. Entonces, como ahorita hay mucha urbanización, ahorita hay mucha gente que está viviendo por los cerros, ¿no? Y eso no solamente de ahorita, es de hace ya unos 50 años aprox. Entonces, eso ha hecho de que la población comience a disminuir considerablemente. Pero aún hay ejemplares, pero aún no se está tomando programas de conservación. Por eso se dice de que está en situación vulnerable, porque como no hay nadie que haga nada al respecto, entonces puede que en algún momento, puede que en 10 o 20 años aproximadamente, la población comience a estar en estado crítico. Y si llega a estar en estado crítico, entonces comienza a disminuir, a bajar totalmente su variabilidad genética. Les doy un spoiler nada más, o te doy un spoiler, de que probablemente ese trabajo lo haga el que te está hablando ahorita. Pero necesito todavía más muestras, más serpientes, para poder hacer un trabajo más completo, ¿ya? Entonces, eso es justamente la figura. Situación vulnerable aún no está corriendo el riesgo como tal, pero está potencialmente en ese intervalo. El del peligro crítico aún se puede hacer algo para salvarlas y los del peligro de extinción ya prácticamente no se puede hacer nada para poder salvarlas, ¿ya? Esa es justamente la figura. Listo, no te preocupes. Los pies ambulacrales son estructuras que se encuentran en los equinodermos y permiten darle movimiento a estos, ¿ya? A ver, aquí lo vamos a chequear, mira. Ahí está. Ahí está, mira. Donde dice surcos ambulacrales, lado derecho dice pie ambulacral. Eso de ahí se le llama pie porque son unas pequeñas patitas muy chiquititas, muy diminutas. Y hay cientos de esas patitas en cada uno de los bracitos que estás viendo aquí de la estrella de mar. Tiene 5 brazos y en cada uno de los brazos hay unas pequeñas patitas llamadas pies ambulacral, ¿ya? Y esos de ahí se mueven, literalmente se mueven, y eso permite de que el animal pueda desplazarse a diferentes lugares, ¿ya? Ese es el pie ambulacral. El sistema circulatorio del ser humano es sistema circulatorio cerrado, doble y completo, ¿ya? Completo, no incompleto, completo. ¿Por qué es completo? Porque va a tener una separación entre la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Entonces, de esa manera no hay mezcla de sangres. Y es muy eficiente al momento de correr, al momento de hacer actividades físicas y todo lo demás. Sí, claro, la linterna de Aristóteles es una estructura que se encarga de la digestión. Es como si fuera un órgano masticador que tienen los erizos de mar para que puedan justamente raspar las algas que se encuentran pegadas a las rocas y una vez que las han raspado las puedan triturar dentro, ¿no? Por eso los erizos de mar se suelen encontrar pegados en las roquitas, porque siempre están ahí rascando las rocas que tienen algas y de eso se alimentan, ¿no? Los erizos de mar suelen ser animales fitófagos o herbívoros también llamados. O sea, para eso sirve. No todos los animales. Hay algunos que, por ejemplo, las esponjas, que son considerados los animales más primitivos,
no tienen la capacidad de tener sistema nervioso. Algunos nacen con sistema nervioso y luego lo pierden, como por ejemplo los urocordados, que son animales que fueron así espléndidos, ¿ya? En la versión larvaria son una cosa hermosa. Son como unos gusanitos que van a tener un intento de columna vertebral y todo lo demás, pero no son vertebrados, pero son muy cercanos a los vertebrados, solo que cuando ya se desarrollan en la etapa adulta, pierden la parte del intento de columna vertebral y pierden su cordón nervioso. Entonces prácticamente no tienen sistema nervioso esos animales. Revierten todo lo que habían hecho ¿para qué? Para que se conviertan en una cosa parecida a una jarrita, a un barrilito, que la única función que tienen es comer, nada más. Qué buena vida, ¿no? Lo único que hacen es comer. Y como son sésiles, es decir, se pegan en los fondos marinos, lo único que hacen es absorber algún tipo de comida que encuentren por ahí y ahí acaba su vida. Ahí acaba su historia de vida. La función de la notocorda es darle un poco más de soporte a su cuerpo, ¿ya? Para que su cuerpo no sea gelatinoso, para que puedan moverse bien, porque recuerda que son el intervalo entre los invertebrados y los vertebrados. Entonces, ¿qué lo diferencia un invertebrado que necesita tener un sistema hidráulico para que pueda moverse? En los vertebrados, o bueno, en los cordados van a tener la notocorda. La notocorda le brinda soporte a su cuerpo, ¿ya? Le brinda soporte, le brinda dirección, le brinda como otra cosa que te puedo mencionar es, por ejemplo, dirección, ¿ya? Le brinda orientación a su cuerpo. ¿Me puede explicar qué son los cordones nerviosos en los sistemas nerviosos animales y también en los ganglios? Ok, los cordones nerviosos son como si fueran unas vías de transporte para las neuronas. Las neuronas más importantes se van a encontrar en los cordones nerviosos, ¿ya? Y estos cordones nerviosos lo que van a hacer es transmitir el impulso nervioso de una parte a otra parte de manera muy, muy rápida, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a hacer. Ahora, dependiendo en dónde, de qué animal estemos hablando, dependiendo de qué animal estemos hablando, los invertebrados, por ejemplo, van a tener un cordón nervioso en la porción ventral. Apunta a eso, ¿ya? Los invertebrados van a tener un cordón nervioso en la porción ventral, mientras que los vertebrados vamos a tener nuestro cordón nervioso en la región dorsal, en la espalda vamos a tenerlo, ¿ya? Y los ganglios vienen a ser agrupaciones de neuronas también, pero que no forman un cordón, sino que forman una cosa esférica. Y esta cosa esférica agrupa diferentes neuronas y se encuentran separadas y a veces trabajan de manera individual, como por ejemplo lo que sucede en los insectos. En los insectos, por ejemplo, eh, cuando tú, como estaba hablando, ¿no? Cuando matas una cucaracha, le puedes quitar la cabeza, pero igual queda la parte del tórax y el abdomen presentes. Y aún pueden sobrevivir esas cucarachas porque tienen ganglios nerviosos en el tórax y en el abdomen. Tú has matado solamente, le has roto solamente la parte cefálica, pero aún tienes que reventar la parte del tórax y la parte del abdomen para que pueda morirse verdaderamente esa cucaracha. ¿Ya? Esos son los ganglios y esos son los cordones nerviosos. A ver,
Y ya con esta nos vamos. Dice, asumo que es la 118, dice, los cartilaginosos y los óseos a pertenecer a diferentes... Ah, ya, esta ya me la hicieron. Y es la E. Claro, el de la fecundación interna. Lo que sucede es de que los peces óseos van a tener una fecundación externa porque no tienen órganos reproductores. En cambio, los peces cartilaginosos, como el tiburón, como la mantarraya, ellos sí van a tener órganos reproductores como tal. El órgano copulador, el pene, y el órgano que se deja copular, ¿verdad? En la hembra. Entonces, ellos van a tener los dos. Por eso se le llama fecundación interna, porque hay un ingreso del órgano reproductor. Y los anélidos, o las lombrices de tierra, tienen una respiración cutánea. Respiran por la piel. Por eso su cuerpo siempre está mojadito. ¿Listo, muchachos? Eso ha sido entonces la clase de esta semana. Ok, una última. Dice aquí, ¿cómo era la reproducción en la hidra? Pues, sí, era por gemación, exacto, es por gemación. Las hidras se reproducen por gemación. Exactamente. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Hablen ahora o callen hasta el siguiente ciclo. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Listo, ok. Muy bien, jovencitos. Ha sido un gusto entonces. Conmigo ya estaremos la próxima semana. ¿Ya? ¿Listo? Cuídense. Cuídense, cuídense. Chau, chau. Sabroso. Hasta luego, cuídense.